Si yo a usted le digo cuidado, su cuerpo reacciona antes de que usted piense. Usted no analiza la sintaxis, ni la semántica, ni nada de eso. Usted no consulta un diccionario. Usted se mueve. Y eso no es solo lenguaje, es acción. Usted nunca se ha preguntado, ve, ¿por qué será que el lenguaje no termina cuando alguien deja de hablar? Exacto, nosotros tampoco. ¿Qué hace que el lenguaje funcione? ¿Y hasta qué punto puede el lenguaje transformar la realidad? El lenguaje no solo describe el mundo, lo produce, lo negocia, lo deforma. Su eficacia depende del contexto, pero su plasticidad abre posibilidades de acción, de resistencia, de violencia, de especulación y mucho más. Holas y holos y oles a todos y todas y todes, compatriotas, compatriotas y compatriotes. Hemos decidido lanzar este video y video como un ejercicio pragmático experimental con la intención de que usted pueda ampliar su conciencia respecto al lenguaje. Patrocinados, patrocinadas y patrocinadas por Movimiento de la Nada, de la Nada y de la Nada. Queremos invitar a todos y todas y todes, amigos, amigas y amigues, a disfrutar de este posiblemente poco entretenido, entretenida y entretenida, video y video, entendiéndole como un despliegue de espectáculo y espectácula lingüístico y lingüística. Nuestro primer encuentro, va a tratar de seducirla a usted para que piense de una forma mucho más creativa el lenguaje o lenguaje. Muchos y muchas y muchas gracias, gracias y gracias. ¿Y usted está segura de que alguien entendió lo que usted acabó de decir? Sí, y si no, amor, qué idioto. El lenguaje no funciona como nosotros creemos, y en realidad no es tan superficial, a comparación de cómo lo tratamos, pues el significado de las cosas no está únicamente en las palabras, está también en el uso, y a eso se dedica la pragmática. Es decir, hay que entender la pragmática como un manual de sospechas. ¿Qué hace que esto funcione? El lenguaje, la comunicación, el habla. Porque yo no sé si ustedes se habían dado cuenta, amigas, eso es de que es súper loco. Pero cuando una habla, no importa solo qué se dice, sino quién lo dice, a quién se lo dice, cómo se lo dice, por qué se lo dice, desde dónde se lo dice y en qué momento se lo dice y para qué se lo dice. Por ejemplo, ahora mismo ustedes pueden estar preguntándose, esta vieja por qué está hablando de pragmática con una en la mano y vestida así. Y es una gran pregunta. Pero es que yo siento que pienso mejor así. Amiga, vea pues, hay un cucho, ¿sí o qué? Hay un cucho por ahí, británico, filósofo él, que se llama J.L. Austin. Y él dijo algo de que súper loco, amiga, agárrate de esa silla. Él dijo, nosotros no usamos el lenguaje solo para describir el mundo, lo usamos para hacer cosas. Cuando usted dice, es que te prometo que yo no voy a volver a tumbar viejitas en la calle, usted no está escribiendo una promesa, la está haciendo. Cuando usted dice, yo te odio y nunca te voy a perdonar que el día de mi cumpleaños pusiste 14 veces la quemona, usted no está informando algo, usted está ejecutando una acción, que es la de el odio y el no perdón, porque esa persona puso 14 veces la quemona en un día muy importante para usted. Y eso se llama acto de habla. Y pasa en 3 niveles. Lo que usted dice, lo que hace al decirlo y lo que produce en quien escucha. Entonces hablar es intervenir en el mundo, porque el lenguaje tiene fuerza ilocutiva. No solo transmite información, sino que ejecuta acciones sociales. Pero luego otro cucho que se llama John Searle. filósofo estadounidense dijo, hay que organizar esto. Entonces dijo, ¿sabe qué? Hay tipos de acciones lingüísticas. Toma. ¿Cuáles son esas acciones lingüísticas? Ordenar, prometer, preguntar, insultar, agradecer, y cada una tiene sus propias reglas. Usted no puede prometer sin compromiso. Hay gente que lo hace, pero usted no debería. Usted no puede ordenar sin posición. Usted no puede insultar sin contexto. Nuevamente, hay gente que lo hace, pero es un poco naco y estúpido. Usted no debería. El lenguaje funciona porque hay acuerdos invisibles sosteniéndolo, para que dejen de pensar que todo en el mundo es gratuito, porque no lo es. Uno se tiene que tomar el lenguaje personal, porque el lenguaje no es fijo. Entonces se adapta y se resignifica y puede crear identidades, subvertir normas, generar violencias, disciplinar, construir subjetividades y esas cosas. Y es eso, son cosas. El lenguaje puede hacer cosas. Entonces hablar no es ni inocente ni neutral. Y de ahí que les gays se pregunten tanto, ¿es mejor hablar o morir? Cada palabra es una intervención en el mundo. Entonces nosotros no solo hablamos dentro del lenguaje, sino que actuamos con él. Y por eso entenderse es tarea difícil.
Porque entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que usted quiere oír, lo que oye, lo que quiere entender, lo que cree entender y lo que entiende, hay 9 posibilidades de no entenderse. Ah, listo. Entonces hablar no es solo emitir palabras, es ejecutar acciones, activar procesos mentales en otros y participar en un flujo potencialmente interminable de interpretación. Y acá es donde se pone interesante, porque casi nunca decimos exacta y milimétricamente lo que queremos decir. Y para eso vamos a retomar a H.P. Grice. un filósofo británico. Si alguien llega tarde y usted le dice, amor, llegaste ahí, que es súper puntual, usted no está elogiando a esta persona. Posiblemente está insinuando que está molesto. Como cuando uno era chiquito y la mamá le decía, muy bonito. Grice. Dice, esto es una implicatura, se llama implicatura y esa se la puse yo, porque el significado real no está en la frase, sino en lo que inferimos de ella, y en ese sentido las conversaciones tienen un montón de capas. Pero en este video nos vamos a centrar en lo dicho y en lo reconstruido, porque esa reconstrucción sucede en la mente del otro. Es decir, que el lenguaje no termina y no es tampoco cosa obvia. Hay cosas que no están en las palabras, pero que igual entendemos porque asumimos que el otro está siendo cooperativo, que tiene una intención, que lo que dice tiene sentido en ese contexto. Entonces no solo se interpreta la frase, sino también la situación. Y ahí es donde el lenguaje deja de ser obvio, porque casi nunca decimos exactamente lo que queremos decir. Y eso, al igual que todo lo demás que estoy tratando de decirles, no es una casualidad. En el español no siempre se habla de forma directa, a veces hablamos con cuidado, usamos rodeos, suavizamos, insinuamos y eso tiene un nombre y es cortesía lingüística. Se usa para no incomodar, para no sonar bruscos, para no romper situaciones. Cuando uno dice una cosa que no significa solo una cosa sino otra cosa además de esa y otra persona entiende tanto la cosa que usted dice como la que significa, no es porque estén en hashtag sincronía, o sí, es porque compartimos unas reglas invisibles. ¿Cómo disfrazar o suavizar una acción para que suene más cordial? Y ahora, un ejemplo. ¿Me podrías pasar ese vaso? Pausa, ok, analicemos la situación. ¿Me podrías pasar ese vaso? Es literalmente una pregunta sobre mi capacidad. Yo podría, porque tengo pulgares oponibles, que fueron cruciales para la evolución humana porque permitieron el agarre de precisión y manipulación fina de objetos. Y esta adaptación anatómica consolidada hace unos 2 millones de años facilitó la creación y uso de herramientas, mejoró la caza, la recolección y permitió el desarrollo del cerebro al aumentar la destreza manual. Entonces, literalmente, yo podría pasarle el vaso. Pero no es muy común que la gente responda únicamente si yo podría pasarte el vaso. Entonces, esta otra persona que soy yo me está preguntando si soy físicamente capaz. No creo, me está pidiendo que le pase el vaso, porque yo entiendo que no es una pregunta sino una petición, y eso no está en la frase que mi otra yo me acaba de decir, está en mi interpretación de la misma. Es una orden, una petición, un favor. Es muy urgente que yo le pase el vaso. ¿Qué tan urgente es? ¿Está lejos el vaso? ¿Tendré que estirarme mucho? ¿Tendré que interrumpir lo que estoy haciendo, que es desde la ficción, darles un ejemplo para pasarle el vaso? Le caigo bien a mi otra yo, por eso me pidió que le pasara el vaso. Si no le paso el vaso va a ser incómodo, me está evaluando, es esto una prueba, y si lo hago raro, y si piensa que soy torpe, representa algo este vaso, estoy entregando algo más que el vaso, y si digo que no, yo no puedo decir que no, o si puedo, ¿qué pasa si yo digo no te puedo pasar el vaso? Se rompe la relación, se rompe el ejemplo, la escena, se rompe todo. ¿Y por qué no lo agarra ella? Bueno, es que el vaso está más cerca de mí. Bueno, listo, entonces se lo voy a pasar. Gracias. Ese gracias fue normal, fue seco, fue sarcástico. Y ustedes dirán, amor, pero esa es una ruta de pensamiento un poco ansiosa. No, es pragmática, porque yo no respondo a las palabras, respondo a la intención. Eso que yo entendí sin que mi otra yo me lo dijera explícitamente es una implicatura. Mi otra yo no me dijo, páseme el vaso, perro. Igual yo le entendí, porque el lenguaje no funciona solo por lo que se dice, sino por lo que hacemos con él. No porque esté dicho, sino porque activa otras cosas. Grice. Diría que inferimos más de lo que se dice, pero es porque va más allá. El lenguaje no solo se interpreta, sino que se proyecta. Y de esta forma, cada conversación tiene como mínimo 2 capas. Lo que el otro dice y lo que usted infiere que quiso decir. Y a veces la segunda es mucho más grande. Y por eso el lenguaje no solo describe el mundo, sino que también lo deforma. Porque entre lo que se dice y lo que se entiende muchas veces hay un abismo. Y me perdonarán que esté siendo tan reiterativa, pero es importante. El significado no está solo en las palabras, sino en lo que inferimos a partir de ellas, y eso ocurre en milésimas de segundos todo el tiempo. La cortesía no elimina la posibilidad del conflicto, sino que lo desplaza, lo vuelve más sutil, más interpretable, a veces más ambiguo. Tiene mucho que ver con ese asunto de tener tacto. Retomando el ejemplo de la sal, no es como si estuviéramos pidiendo, es como si estuviéramos negociando. Decir, ¿me podrías pasar la sal? Gramaticalmente es una pregunta, pero pragmáticamente es una orden o una petición atenuada.
La cortesía es una forma de cuidar la interacción porque hablar nunca es neutro. Pedir algo, corregir, señalar, eso puede incomodar, imponer, amenazar y para evitarlo el lenguaje se modifica y se vuelve indirecto. Y algunos lingüistas hablan de esto como el cuidado de la imagen del otro, de no invadir, de no imponer demasiado, de dejar espacio, pero ese espacio no es vacío, se llena con la interpretación. Pero a veces esto puede tener un efecto un poco raro porque cuando uno no dice exactamente lo que quiere decir, la otra persona tiene que completar el sentido, tiene que interpretar y ahí empieza todo lo demás. La cortesía hace del lenguaje un asunto un poco inestable porque desplaza el significado de lo que se dice a lo que el otro tiene que entender. Entonces, la cortesía no hace el lenguaje más simple, es un sistema que lo hace más abierto, más dependiente del contexto y más fácil de malinterpretar. Es un conjunto de estrategias para manejar la relación con el otro. Entonces, no es solo que, entendemos más de lo que se dice, sino que hablamos con formas que obligan al otro a entender más. Y mientras más indirecto es usted con lo que dice, más trabajo le deja al otro. Tiene que inferir, tiene que completar más, porque el significado nunca está propia y completamente dicho. Y me gustaría poner esto en relación con un fragmento del diario de Pizarnik, en el que dice: siento que los signos, las palabras, insinúan y hacen alusión. Este modo complejo de sentir el lenguaje me induce a creer que el lenguaje no puede expresar la realidad, que solamente podemos hablar de lo obvio. Y hay algo aún más raro porque ese proceso nunca termina, porque entender algo no es llegar a un punto final, sino entrar en una cadena. Hay otro cucho y que Charles Sanders Peirce. un filósofo estadounidense que decía: cada signo remite a otro signo. Un signo no tiene un significado final y siempre remite a otro. Es decir, cada palabra te lleva a otra idea y esa idea a otra y esa a otra sucesivamente y eso se llama semiosis infinita. Y aunque suene abstracto, usted lo está haciendo todo el tiempo. Y Jacques Derrida. diría, el sentido siempre difiere. ¿Qué significa eso? Que entender algo no es llegar al punto final, es entrar en la cadena. Un mensaje se convierte en interpretación, en duda, en recuerdo, en reinterpretación, constantemente hasta el fin de los tiempos. ¿Ok? Volvamos al vaso. Me lo piden y yo lo paso. Pero ahí no termina. Yo me quedo pensando, soné amable, fue raro, debí decir algo más. Y luego se me olvida. Pero luego un día random me vuelvo a acordar. Y después lo reinterpreto. Y después de esa reinterpretación podría incluso cambiar lo que yo creo que pasó. Aunque con el ejemplo del vaso sí puede sonar un poco ansioso, pero ustedes entienden a lo que yo me refiero. El sentido nunca está completamente cerrado, siempre puede cambiar, depende del momento, del recuerdo, del contexto nuevo. Una frase, dependiendo del contexto y el tiempo, puede llegar a significar múltiples cosas distintas. El lenguaje no termina cuando alguien deja de hablar, termina, si es que termina, cuando deja de ser interpretado. Y eso significa algo importante, y es que cuando hablamos no controlamos completamente lo que se hace, porque lo que decimos después de salir de nosotros va a continuar yendo a otros lugares y va a continuar transformándose. El lenguaje nunca se detiene del todo, incluso en el silencio sigue operando, porque cada palabra no actúa solo en el presente, puede seguir actuando indefinidamente. Y si el lenguaje hace esas cosas, entonces no es inocente. Cambiar el lenguaje no es solo cambiar las palabras, es cambiar lo que se puede hacer con ellas. Los críticos recién comenzaron a apreciar las obras de Mastro Piero cuando ya era grandecito, cuando ya eran grandes hitos en la historia de la música. Por ejemplo, un conocido crítico se refirió a Mastro Piero. Con esto termino. Con estos términos, le falta el términos, arriba de la T, a veces se borra la diéresis. Mastro Piero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo, pero come de todo, pero con métodos pocos, claros, con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre, y cuando tomáramos en cuenta su tenaz ambición, tenaz, en el medio no hay nada, ambición. En los más prestigiosos foros en los más famosos foros internacionales en que estuve citado muchas veces he citado el fracaso de su operación, y el judío era antes. Y el judío errante, que se basaba en una vieja leyenda hebrea, me di cuenta enseguida, no podía ser, hebrea va con H.
Siempre dije que dicha ópera fracasó porque no describe con aciertos los sexos. Los dos sexos. Los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastro Piero soportó. Abatido un huevo, soportó abatido un nuevo fracaso. Por esos días, Mastro Piero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici, con las vicisitudes más adversas que le tocaron en suerte. Vivía acostado por las dudas. Vivía acosado por las deudas. Por esos tiempos conoció a los condes de Freystrad y cuando ya no podía más acudió a la condesa, que era la persona idónea. La condesa se apiadó de él y le costó un viaje a Nueva York. Aquí termina la anécdota. Pero él te mató. Davia, da. Para. Más. Pero el tema todavía da para más. Todo esto, ¿qué es esto? Este seto, ese se, eso es toso, ese soto es eso, ese seto es soto, toso, todo soso, este te de toto, o sea, todo, esto es sed, esto es tos, ese tose, toto, se, totete, esto es todo. ¿Vieron eso? El lenguaje se rompe, pero no deja de funcionar. Sigue produciendo expectativa, confusión, sentido. Sigue produciendo sentido y ese sentido no desaparece, se transforma. Entonces, el lenguaje no solo describe el mundo, lo produce, lo negocia, lo deforma. Su eficacia depende del contexto, pero su plasticidad abre posibilidades. Porque cada palabra que usted dice no termina cuando la dice, empieza. Porque hablar es soltar algo sobre lo que usted ya no tiene control. Entonces, cuide bien sus palabras. Pero bueno, eso es todo por ahora. Gracias por su atención y una disculpa si nos hemos excedido en el uso de la palabra. Volverá a suceder. Un fragmento es poco merecedor. Hemos de concebir un lenguaje interminable.